Listo, muy bien. Reciban entonces todos y todas un cordial saludo de esta tarde fría y un poco lluviosa de miércoles 19 de agosto de 2010 y tantas, 10 y 20. Vamos a dar continuidad el día de hoy a la dinámica que veníamos realizando el día de ayer. Estamos trabajando una lectura de fundamentos de economía política. Para el día de hoy, pues como ustedes saben, ya estamos desarrollando el acta número 4. Tengan en cuenta para los responsables, los encargados del el acta para el día de hoy. Les recuerdo, son Coral Rojas David, Juliet, que está nuevamente realizando el acta, Lady Dayana Guerrero, López Sayan, López Diana María y María Camila Guzmán. Son los encargados de realizar el acta de esta semana. Como ustedes saben, hay un formato para ello, lo descargan, lo van diligenciando con todos los componentes a partir de la clase de ayer y la clase de hoy. Esta acta se la entrega hasta el día sábado y la cargan en el Classroom. Ese es el lugar de entrega este sábado hasta las 11:59 de la noche, en donde pueden ustedes subir el acta para este encuentro. ¿Listo? Así que bueno, la agenda del día para el encuentro de hoy consiste en lo siguiente. Primero vamos a hacer una palabras de introducción, pues que son estas, en donde vamos a especificar los elementos de la actividad. Posteriormente vamos a hacer una recopilación de qué fue lo que venimos trabajando la clase pasada, la clase de ayer, cuáles fueron esos elementos que nosotros desarrollamos. Y posteriormente vamos a dar unas preguntas de puntos, unas preguntas para desarrollar en torno a los ejes temáticos. Y el eje temático, pues, que vamos a manejar esta tarde son los dos autores de la economía política clásica, que son Adam Smith y David Ricardo. En ese sentido, pues, esos son los puntos para el día de hoy. Palabras introductorias, recapitulación de lo que vimos en la anterior clase. Y tercer punto, continuidad ya del eje temático de economía política, estableciendo unas preguntas para puntos de los estudiantes y al final, conclusiones como cuarto y último punto. Los ítems para el día de hoy, para los que estén llevando el acta. ¿Listo? Nos escriben por el chat, dice Santiago, ¿puedo estar en la de la próxima semana? Yo le pregunté que si podría repetirla. Dijimos que los primeros los podía repetir, pero solo para esta semana, es decir, para realizar la de ayer y hoy y entregarla este sábado. Como eran los primeros en realizarla, íbamos a hacer la retroalimentación, pero es la de esta semana. Ya los que tienen esta y la próxima semana, pues ya desarrollan normalmente, ¿vale? No hay problema. Bueno, entonces, para el día de hoy, vamos a iniciar con las palabras, pues, de introducción. Fueron esas, ya dando las particularidades, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos al segundo punto que tiene que ver con la recapitulación de la clase pasada. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo el día de ayer? Nosotros el día de ayer empezamos a estudiar los fundamentos de la economía política. Según el autor que veníamos trabajando, nos establece que la economía política debe pensarse no solo como una disciplina que estudia el desempeño económico, sino también debe pensarse cómo surgió la economía política como disciplina en sí. Y el autor nos planteaba que la economía política como una ciencia que estudia el capitalismo, una ciencia propia de la dinámica capitalista, surgió en un momento de la historia aproximadamente entre los siglos XVI a los siglos XVIII, XIX, pero que no significa que antes de este momento, de este periodo histórico, no haya existido prácticas económicas. Entonces, la primera distinción que hace el autor es decir, hombre, las prácticas económicas surgen hace muchísimo tiempo, desde que vivíamos en las cavernas ya habían prácticas económicas de recolección, de distribución, de consumo. Durante la historia de la humanidad, pues ha sido una historia de la economía, de consumir productos, de intercambiar productos. Entonces, prácticas económicas han surgido, pero ya más adelante, reflexiones económicas y específicamente ciencia económica es algo muy particular ya desde el siglo XVI en adelante, con la modernidad, con el auge del capitalismo, ya empieza a surgir una ciencia que estudie qué es lo que está pasando
en esta etapa económica mundial, que en el sistema feudal no se necesitaba ciencia económica porque las directrices económicas las mandaba el rey. Entonces él te decía que había que sembrar, cuánto había que pagarles o darles a los trabajadores, cuánto había que darles de trigo, de arroz a los campesinos, y ya se acabó la situación económica. Pero que con las sociedades modernas, con ese paso de la sociedad feudal a la sociedad moderna y capitalista, toda sociedad moderna es capitalista como tal, o en su gran mayoría, en su gran núcleo, pues va a requerir una ciencia que te diga, hombre, ¿cuánto hay que pagarle a un trabajador? Hombre, este trabajo que estoy haciendo, ¿qué valor y qué precio tiene? Porque esos zapatos valen más y estos valen menos y los dos son zapatos. Entonces ya se necesitaba una ciencia que estudie y explique las dinámicas del capitalismo, del mercado, de los bienes y de las mercancías, ¿ya? Entonces, por eso surge esa disciplina económica, que en un primer momento fue economía política, porque pensaban, o los pensadores clásicos decían, que las relaciones económicas no van por aparte de las relaciones de poder. Decir cuánto hay que ganar, cuánto hay que pagarle a un trabajador no es una decisión netamente económica, sino depende de quién es el estamento que define los salarios de las personas, que son entes gubernamentales. Los precios del dólar, los precios de la gasolina, los precios del petróleo, son pujas políticas también, ¿no? Entre los diferentes estamentos y actores sociales de la política. Por tanto, la economía tiene una implicación de política en razón de que muchas de las decisiones, muchas de las dinámicas económicas están relacionadas con el mundo del poder, de la administración del poder, del Estado, ¿ya? Porque es una dinámica social pues que nos implica a todos. El hecho de establecer salarios, establecer precios, es una de esas dinámicas. En ese sentido, la clase pasada entonces estuvimos viendo una breve reflexión sobre cómo se va configurando ese capitalismo que tiene pues como una base económica la acumulación de dinero, es uno de los principios como tal, como la incidencia de la apertura de nuevas economías en América, en África, en Asia, posibilita pues la adquisición de materias primas. Con esas materias se da un proceso de industrialización, de transformación de las materias primas. Para ello se necesita mano de obra ya contratada y pagada para la fabricación de los productos, cosa que no pasaba en los feudos. Tú eras propiedad del rey y si el rey te decía, ve a moler eso, pues tenías que ir. Y si te decía, ve a sacar las vacas y a las ovejas, pues tenías que ir. Y el pago era el mismo, un plato de comida y ya está. O sea, el hecho era que no te mueras del hambre ni de frío, y tengas donde vivir y ya está. Pero que con el capitalismo esto ya empieza a cambiar. Yo le cobro por ir a cortar el césped, yo le cobro por ir a sembrar, yo le cobro por ir a sacar las vacas, a pastar y demás, y esto le vale más y esto le vale menos, y ya es otra dinámica mucho más específica. Habíamos hablado también de las burguesías comerciales, que la concentración de poder a ciertos niveles, inclusive por encima del rey, llegaron a ver burguesías que tuvieron más poder económico que los mismos reyes, y estos empezaron a tener influencia política, porque más adelante configuran estados, y ya la figura del rey desaparece, y ya se dan unas nuevas lógicas de gobierno, las repúblicas y las democracias, que es un poco, pues, pensar el modelo político que le beneficia a la burguesía, ¿no? La democracia en sí es una invención de las revoluciones burguesas. Es la burguesía, porque ese discursito de que cualquiera puede ser electo presidente, pues es un poco dudoso, ¿no? O sea, no cualquiera puede ser presidente, tienes que ser parte de una burguesía para financiarte una campaña, para ser alcalde de un pueblo, así sea un San Pedro de los Aguaros, ¿se acuerdan de ese pueblo de la película que vimos en tercer semestre? Pues para ser alcalde de ese pueblo se necesita plata para la campaña. Hay unos analistas que plantean que por más chiquito que sea el pueblo, necesitas 500 millones, como sea, se van en una campaña chiquita, en la presidencia, pues ni se diga, una campaña presidencial te cuesta plata, y no cualquier trabajador tiene un bolsillo, una cartera tan amplia para hacer campaña presidencial. Por tanto, el sistema político de la democracia, de la república, es pensado por esa burguesía, para que sea un sistema político de tal forma que ellos sean los que salgan electos.
con un discurso de libertad, de que esto fue democráticamente elegido, de que todas las personas se pudieron postular, pero coincidencialmente se postularon siempre los más ricos. No es coincidencia que los grupos empresariales más fuertes tengan representantes políticos o que los políticos sean de familias pudientes, que tengan negocios y demás. Los santos no son cualquier obrero trabajador del pueblo que se lanzó a la candidatura presidencial. Pues los santos tienen unos capitales bastante amplios en los medios de comunicación. El abuelo creo que ya había sido presidente de la República, por poner uno entre muchos ejemplos. Entonces miren que lo económico también tiene implicaciones en lo político. Y por último habíamos dicho, pues ya que la conformación de estos estados desarrollan pues ya la disciplina económica como un campo de estudio del capitalismo. La economía en sí, la economía política, es la ciencia que estudia el capitalismo, la reproducción del capital, la generación de valor, plusvalor, producción, distribución y consumo de mercancías y lo concerniente a ello. Y que es importante, habíamos dicho que como comunicadoras sociales, tengan en cuenta, sean conscientes de cuál es su punto o cuál es su papel o su rol dentro de ese gran sistema económico que es el capitalista. ¿Cómo entran ustedes? ¿A hacer qué? ¿Con qué características? ¿Con qué ventajas? ¿Con qué salarios? ¿Qué van a cobrar? ¿Cuánto van a cobrar? ¿Cómo sus productos, sus obras tienen un valor en el mercado? Entonces, por ello es el sentido de esta asignatura. Pensar el papel, pensar en dónde está el comunicador y la comunicadora social en la dinámica capitalista, que ya de por sí es una vaina grandísima, así que no es cualquier cosa decir, no, es que yo voy a salir a trabajar, ajá, y ya sabe cuáles son las modalidades de trabajo que hay, sabe que es un contrato de EPS, sabe qué son las prestaciones sociales, sabe cuánto le van a descontar a usted, sabe que es un contrato a término indefinido, a término definido. Entonces, esas cosas son importantes que usted sepa. ¿Sabe cuánto va a cobrar por hacer una producción audiovisual, por hacer un producto? Entonces, eso es importante que usted lo sepa porque es cómo se va a enfrentar a esa dinámica económica mundial. O sea, no es una cuestión que solo existe en este país, es una dinámica mundial y por ello el sentido de estas clases, de estos ejes temáticos. Así que bueno, para pasar al siguiente punto, ya hicimos una recapitulación de qué es lo que hemos estado mirando, por qué estamos mirando estos temas y demás. Vamos a continuar con el punto que nos convoca el día de hoy. Vamos a analizar los principios de la economía política clásica desde Adam Smith y David Ricardo. ¿Listo? Para ello vamos a establecer una serie de preguntas. No se olviden que su participación se registra en la lista y que de ahí aparece o se genera su respectiva calificación, una de las calificaciones que se realizan para el desarrollo de este primer corte y el segundo corte. Ahorita estamos en el primer corte, vamos trabajando. Así que empecemos, ok. Vamos a ver con el primer economista político clásico, señor Adam Smith. ¿Quién me podría decir un poco de Adam Smith? ¿Quién me cuenta? Pregunta para punto. ¿Quién me contextualiza? ¿Quién fue Adam Smith? ¿De dónde es? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿Por qué se lo conoce? Contextualícenos. ¿Quién se gana ese primer puntico? Contextualizar la vida de Adam Smith. ¿Quién nos cuenta algo sobre el señor? Por el chat registramos las participaciones. El primero que diga yo se lleva el punto. ¿Nadie se va a perder ese puntico? Listo. Joan Esteban Molina se ganó el punto. Coméntenos. Contextualícenos. ¿Quién es este señor? Adam Smith. Tiene un nombre gringo, dirían muchos. ¿De Bueno, dónde es? profe, yo la verdad no estoy enterado pues de cuándo nació y de ese tipo de cosas, ¿no? Porque, No, pues eso es lo que queremos que nos cuente. entonces no. Sí, a ver, bueno, cuéntenos, Profe, cuéntenos, yo le digo. Esteban. ¿Qué nos iba a contar? Pues, o sea, yo sé que, según lo que yo estaba leyendo, que Smith es conocido como el padre de la economía, ¿no? Ujú. Puesto que él, digamos, gracias a un viaje que dice que pues realizó a Francia en 1700, bueno, no me acuerdo en qué año. Él, gracias a eso, él empezó a hacer un libro que se llamaba La riqueza de las naciones. Qué bueno que ese libro tiene, pues, dentro de ese libro hay otros libros que
que básicamente hablan acerca del capital, la moneda, la división del trabajo, la productividad, el mercantilismo, bueno, y la fiso y algo así. Fisiocracia. Eso, fisiocracia. Entonces, dice y pues en cada libro explica, por eso se lo llama, digámoslo así, el padre de la economía. Listo, perfecto, muy bien, te llevaste el punto. Una contextualización sobre el sentido de Adam Smith. Es el, mejor dicho, el pensador económico más famoso dentro de la economía, así como, qué sé yo, Newton es para la física, Adam Smith es para la economía. ¿Quién dijo yo? ¿Quién más dijo yo? Por ahí escuché a alguien más. Yo, profe, voy para participar, A ¿dónde ver, está? listo, y hoy cumples tu tercera participación, David. Entonces, Adam Smith, yo hice una consulta porque en el texto no estaba la historia, pero dice que nació en Escocia, en un lugar llamado Kirkcaldy, en Escocia, en el año Escocia. 1723. En el año Ajá. 1723, y fue el único hijo en el matrimonio. Ok. Eh, Hay un dato importante. Como dijo Joan, fue un economista, fue un filósofo escocés considerado uno de los mayores exponentes en la economía clásica y de la filosofía en la economía. Él fue el que creó la riqueza de las naciones, como dijo Joan. Esta obra fue creada en 1776. Es un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza. Los temas ya abordados por el mercantilismo y la fisiocracia. El mercantilismo es lo que explicábamos ayer y lo que fue mi participación también, el cómo se comercializaron y históricamente fue cambiando en el feudalismo hasta fue cambiando la historia. Entonces el mercantilismo fue evolucionando hasta convertirse de un intercambio de producto a producto, de producto a moneda y de producto a hacerlo internacional y hacer uniones con otros productos, con otros países y intercambiando otros productos. Más o menos es lo que Adam Smith eh, eh, dice en su obra y en el texto, que habla mucho del valor y de los obreros. Hay algo que me parece Ahorita los, interesante, ahorita los especificamos. Ajá. que es el valor del producto, de cuántos usos tiene ese producto y con ese uso, con esos varios usos de ese producto, se le pone el precio. Pero tiene una controversia ahí porque él dice que el producto tiene que ser acorde al valor del salario de la persona que lo adquiere. Si el producto es muy caro y la persona no tiene el dinero, entonces pues el producto no es válido, no sirve. Entonces se tiene esa contraposición de crear el producto, pero con un menor costo que la población lo pueda comprar y que y tenga muchos usos. Eso es más o menos el valor, uno de los valores que dice el Smith. Vale, Con vale, eso, perfecto. Ahorita revisamos la teoría del valor que establece Adam Smith. Muy bien, gracias, David Insuasti, el primero que llegó a las tres usted, profe, gracias. participaciones. Con eso ya tienes el 5 en participación. Es importante ahora que los que no han participado, los que llevan una participación, pues puedan seguir dando puntos. Yo sé que si vuelve a participar David, pues no sumaría más puntos, ya no hay de dónde ponerte más, pero sí van a ser valiosos tus aportes. Muy bien, ya tenemos entonces una contextualización del señor Adam Smith, el que empieza a fundar la disciplina económica. Santiago, ahorita te doy la palabra para que puedas desarrollar tu idea. Una de las ideas entonces es que Adam Smith nace en 1723 en Escocia, pero publica su obra magna o la obra por la cual va a ser reconocido mundialmente, que es La riqueza de las naciones, en 1776. Y en ella particularmente va a decirles a los gobernantes, a los presidentes, a los líderes de gobierno, a los políticos, hey,
Ahora que ya tumbamos al rey, ¿qué? ¿Cómo vamos a sacar para mantener este poco de gente y a producir y a comer? Entonces, él da en su libro unas instrucciones conceptuales muy precisas sobre cómo funciona la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de bienes y servicios. En pocas palabras, si usted estaba en la onda económica para la época, pues tenía que adquirir este libro en donde le explican, hey, el salario es esto, el salario se tasa así, el valor de los productos se tasa de esta manera, hay algo que se llama plusvalor, que es la ganancia que usted le va a sacar. Entonces es como un manual de la economía, pues, que ha imperado a nivel mundial y vamos a ver qué podemos aprender de este manual, algunos aspectos. El primer elemento, como decía David, de su texto La riqueza de las naciones, pues nos habla de un primer concepto que es la división del trabajo. Son algunos de los aspectos que vamos a ver en la clase de hoy. División del trabajo, la teoría del valor-precio, los salarios, el plusvalor o ganancia y la renta. Listo, ahorita vamos a ver algunos de esos referentes. La primera pregunta que quisiera hacer, la segunda, ya hice la primera, es un poco que nos explique qué es eso de la división del trabajo. La pregunta puntual es esa. ¿Qué dice Adam Smith respecto a la división del trabajo? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son los beneficios de la de la división del trabajo en un proceso de producción? Veamos al chat. Por acá está Santiago Narváez. Te escuchamos, Santiago Narváez. Pues yo también encontré algo de Alan Smith, conocido como la ventaja absoluta, aunque no sé si ya Alex le había dicho. Ajá. Sí, la pregunta ahorita es, ajá, ¿qué dice sobre la división del trabajo? ¿Qué es la división del trabajo para Adam Smith? No, pero bueno, pues eso va al aporte de la primera pregunta. Eso es lo que me Ya está refería. resuelta la primera pregunta. Estamos en la segunda pregunta. ¿Qué es la división del trabajo para Adam Smith? Espere, profe. Revisa tus apuntes. Profe, qué pena, yo quiero hablar. Dale, te escuchamos. Ah, está hablando Santi, perdón. ¿Está Después de hablando Santi? Sí, después de Santiago te damos la palabra. Ya. Profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. La división de trabajo hace referencia al número de tareas distintas que se distribuye el trabajo necesario para la producción de bien o servicio. Tareas que han de ser realizadas por distintos trabajadores especializados en cada una de ellas. Ok, ajá. Y eso en pocas palabras, en palabras tuyas, ¿cómo se traduce? O sea, la división del trabajo es ¿qué? O sea, más que todo las tareas que uno hace, como por ejemplo la producción, las ventas, la realización del producto, todo eso. Listo, ok, vale, muchas gracias. Primer principio del enfoque económico de Adam Smith, principio económico por excelencia. La división del trabajo genera mayor productividad. Aplíquese para el sector productivo, aplíquese inclusive hasta para los trabajos en grupos. La división del trabajo genera mayor productividad. ¿Por qué razón? Porque la división del trabajo genera una serie de beneficios para el proceso productivo de un bien o servicio. El primero de ello reduce los tiempos muertos, dice Adam Smith. La división del trabajo genera una mayor productividad porque reduce, primera característica, reduce los tiempos muertos. ¿Qué es un tiempo muerto? El tiempo que gasta un trabajador de pasar de una actividad hacia la otra. Ejemplo, el tiempo muerto es aquel donde el trabajador coge la madera, la pasa por la cortadora y tiene que llevarla a otro lugar para empezar a pegar, tiene que buscar el pegamento, ¿dónde fue que dejé el pegamento? Aquí está el pegamento, pega la madera, tiene que ir a buscar los clavos, tiene que irse al segundo piso hasta los clavos, esos son los tiempos muertos, los tiempos que se gastan en mientras alista las cosas, mientras busca los elementos, mientras pasa de una actividad a la otra actividad. Entonces, la división del trabajo reduce esos tiempos porque un trabajador se va a encargar de establecer una sola actividad. Yo solo voy a cortar, corto, y la paso, corto y paso. El siguiente, busca la lija y ya solo se dedica a lijar la madera. El siguiente se dedica a clavar, el siguiente a pintar.
Entonces, miren que no hay tiempos muertos entre mientras hago una cosa y me preparo para hacer la otra. Por esa razón, Adam Smith dice que la división del trabajo te va a generar mayor productividad en los procesos de fabricación de un producto o de un servicio, de prestar un servicio. La segunda característica o el segundo beneficio de la división del trabajo es que el obrero se especializa en tareas específicas. Y al especializarse en tareas específicas, coge una habilidad que le permite generar mayor calidad en el producto. Si yo estoy todo el día cortando madera, ya sé cómo se la corta, ya sé cómo coger la madera, ya sé cómo pasarla por la cortadora. La especialización en el trabajo te va a generar mayor calidad. En cambio, si yo corto la madera, yo soy buenísimo para cortar, pero para, qué sé yo, para pintar soy malísimo. Riego, gasto mucha pintura, se me riega, quedan unas partes mal, o para lijar soy muy malo. Entonces, mire que la calidad del producto va a disminuir. En cambio, si el trabajador se especializa únicamente en cortar, va a generar mayor calidad en el producto porque se especializa en una actividad específica. Otra persona que se especialice en lijar la madera, ya va a saber cómo va a coger la lija, qué lija es buena para ese tipo de madera. Otra persona solo se va a especializar en la pintura. Ya va a saber cuánta pintura se va a gastar, cuánto hay que mezclar de pintura, qué sé yo, con thinner, cómo se ahorra o cómo adquirir una mayor habilidad. Entonces, Adam Smith te dice, especializar, que cada trabajador se especialice en una actividad, te va a generar el segundo beneficio de la división del trabajo. Y la tercera, facilita la introducción de maquinaria. Adam Smith plantea que la maquinaria debe ser la herramienta que utiliza el ser humano, no el reemplazo del ser humano, plantea Adam Smith, sino la herramienta que utiliza el ser humano para la elaboración de los productos. En ese sentido, si bien ya conoce algunos procesos, se especializa en unos procesos, lo que hace es facilitar qué elementos de maquinaria se necesitan para desarrollar esa actividad. ¿Ya? Entonces ya vas a ver qué serrucho comprar, cuál es la mejor lija para ese producto, cuál es la mejor pintura, cómo se mezcla la pintura y ya va a poder insertar maquinaria en la elaboración de un producto. Primer principio entonces es ese. En todo proceso productivo de servicio o demás se necesita la división del trabajo como un principio fundamental en el orden capitalista. Si usted se va a montar un negocio, si usted va a dirigir una empresa, lo principal es que distinga bien cómo se está desarrollando la división del trabajo, que sea cohesionada, porque ahí está el error tal vez de muchos de los trabajos que se realizan a partir de la división de actividades, que no se cohesionan entre sí. ¿Qué hago si yo le entrego la madera sin cortar a la persona que la pinta? Pues va a decir, hombre, ¿qué voy a pintar si esto no está cortado? ¿Ya? Y ahí es cuando hay irrupciones, debe ser una secuencia muy bien cohesionada, que el que le pasen la madera para lijar ya esté muy bien cortada, que el que le pasen para lijar, para pintar, ya esté bien lijada, que el que le pase para empaquetar ya esté pintada, cortada y con todo lo demás, porque esas irrupciones en la división del trabajo pues generan problemáticas. ¿Cómo le voy a presentar a alguien cómo le voy a presentar la madera sin lijar al sector de pintura? Entonces ya hay detrimentios y ya hay choques en ese proceso productivo, que obviamente para muchos dicen, ah, pues eso es obvio, pero la cuestión es que Adam Smith dijo esto en 1776, cuando la revolución industrial apenas empezaba a entender las lógicas del capital. Hay una palabra muy importante aquí, la productividad. Pregunta, para punto, ¿qué es la productividad? ¿En qué consiste? ¿Qué implica este concepto? ¿Qué implica este término? ¿Qué nos explica eso? Tan mencionado, tan utilizada esa palabra, productividad. ¿Qué es? Pida la palabra en el chat y le demos la pregunta, porque aquí están escribiendo respuestas, pero la pregunta ya pasó hace ratos. Y tienen que primero pedir la palabra, le asignamos la palabra y ya nos puede decir, así sea por chat o de manera oral, pero primero pide la palabra. Profe, yo quiero hacer un aporte sobre la productividad, pero no voy a responder la pregunta. Para que tengan Espérenme, chance, déjelos ahorita compañeros. que, déjelos a los que no tienen puntos, porque si da la respuesta ya se anulan los puntos y los compañeros siguen quedando sin puntos y usted ya no hay para dónde más ponerle puntos. Luis Alejandro nos escribe, te escuchamos Luis Alejandro, ¿qué es la productividad? Bueno, profe, para mí pues la productividad es una medida en la cual es una medida para ver cuánto cantidad de bienes o servicios una persona o una empresa ha producido, pero que cumple aún ciertas características, por decirlo, de calidad. Es
más que nada eso, o sea, se puede decir que una empresa es productiva si genera hartos bienes, pero que cumplan ciertos estándares de calidad a la venta o a comercialización de estos mismos. Te falta una mitad, o sea, dices una mitad, listo, producir bienes, pero en comparación a qué? Comparación a la Sí, inversión ajá, ¿inversión de qué? de cada factor o cada parte de esta producción, lo que usted decía, de cada departamento. Te pongo un ejemplo y tú me dices si sí o no. Si yo tengo una panadería y genero 100 panes al día, ¿es una panadería productiva? Pues, se podría considerar productiva en base a cómo está la competencia, porque si una de las competencias tiene más, ¿no? ¡Ay, no sé! Si yo te digo, elaboré 100 panes en mi panadería, ¿soy productivo? Tú me tienes que decir, depende. ¿Depende de qué? Depende pues de cuánto puede que él producir, ¿cómo decirlo? O sea, si él tiene materiales para producir 500 panes y solo produce 100, no está siendo productivo. Exactamente. Muy bien, ahora sí te ganaste el punto. Verá, no te veo en la lista. Escobar Rosales. En 2 semanas que legalice bien las cosas. Bueno, está bien, te voy poniendo el punto, Escobar Rosales. Verá, muy bien la palabra. Si yo te digo, mi panadería elabora 100 panes diarios, ¿es productiva? Me tienes que decir, pues, depende. ¿Depende de qué? De cuánto estoy invirtiendo en trabajo y tiempo. Si estoy contratando a 200 panaderos, si estoy comprando 500 bultos de harina, pues, 100 panes al día, pues no es productivo. La productividad es el resultado, escuchen esta definición, entre el tiempo y los recursos invertidos sobre la cantidad de bienes producidos. Si yo te digo, en mi panadería hay un solo panadero y con una bolsa de harina me hizo 100 panes, pues, es una productividad impresionante porque la inversión en tiempo, en trabajo, en recursos es mínima y los productos que yo obtengo al final son muchos. En cambio, hay unas empresas que tienen 2.000 trabajadores, que la nómina de esos 2.000 trabajadores pues es un montón de plata invertida, que tienen toda la maquinaria y al día se hacen 20 panes. Entonces la productividad es completamente nula porque la balanza debe ser siempre superior. Lo que yo genero debe ser superior a lo que yo invierto, ¿ya? La productividad es esa diferencia entre lo que yo invierto y lo que yo genero. Si yo gasto 100.000 pesos y mis ganancias son de 100.000 pesos, no hay productividad, ¿ya? Se mira productividad igual a cero. ¿Por qué? Invierto 100.000, vendí todas las empanadas, recogí cuánto en plata, 100.000. Pues productividad cero. Pero si yo invierto 20.000 y las ganancias o después de hacer las ventas me da 100.000, ¿hay cuánto de productividad? 80.000. Productividad es el margen entre la inversión en tiempo y recursos versus la cantidad de bienes obtenidos o la cantidad de dinero obtenido después de todo el proceso de producción. ¿Sí estamos claros allí? ¿Alguien no entendió qué es la productividad? Se fueron, se desconectaron, se fueron a ser productivos. ¿Sí quedamos claros entonces? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Listo, ok, vale. Entonces, hasta ahora Adam Smith nos ha dado dos conceptos claritos. El primero, en todo proceso productivo debe haber división del trabajo. Hasta en las universidades, un profesor no puede dar todas las materias. Siempre hay alguien que se especializa en esa materia, cada quien en su sector. En una empresa es lo mismo. Aquí están los de marketing, aquí están los de elaboración, aquí están los de empaquetado, aquí están los de logística, división del trabajo, lo dijo Adam Smith en 1776, primer principio de acelerar la producción en una empresa. Segundo concepto, toda empresa, todo modelo de negocio de producción busca aumentar la productividad, es decir, aumentar el margen entre lo que yo produzco y lo que yo invierto. Lo que yo invierto cada vez debe ser menor, entre menos gaste, mejor, entre menos gente necesite, mejor. O sea, la productividad, la inversión siempre tiene que buscar ser baja, para que así lo que produzca sea siempre mayor y haya un mayor margen.
¿Listo? Si yo inverto 1.000, puedo generar 100.000, hay 99.000 pesos de productividad en el producto. Pero si yo genero si me cuesta elaborar una empanada 1.000 pesos y la venden en los mismos 1.000 pesos, cero margen de productividad. Segundo concepto, muy bien. Tercer concepto, el mercado, dice Adam Smith. Pregunta, ¿qué es el mercado? Para punto. ¿Qué es el mercado para Adam Smith? Luis Alejandro Escobar Rosales dice, pero en colegio privado sí ponen a 3 profes a dar todas las materias. Exacto, porque quieren aumentar productividad. Porque si pagan un profesor para educación física, un profesor para esto, los gastos son mayores y las ganancias siguen siendo las mismas. Eso reduce la productividad. Pero si contrato a un profesor que me dé todas las materias, solo le contrato a uno, pero a los estudiantes sí les cobro matrícula completa de todas las materias y ahí hay productividad. Santiago Narváez, ¿qué es el mercado para Adam Smith? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Perfecto. Se conoce como la mano invisible, una metáfora económica creada por el filósofo Adam Smith que expresa la capacidad de ayudar al libre mercado. Fue acuñada en su teoría de los sentidos morales de 1759 y popularizada gracias a su obra magna, La riqueza de las naciones. O sea, en teoría fue elaborada por el economista Adam Smith. Indicaba que el papel de mercado es básico y fundamental, que cuanto menos control político y gubernamental, bueno, se lo voy a leer, dice así, la teoría de la mano invisible, esa es la teoría propuesta por Adam Smith. Señala que la economía del mercado como herramienta con capacidad para alcanzar el bienestar social máximo, mientras se busque el propio interés. Esta teoría sostiene que la libre competencia es la mejor manera de funcionar de la economía, ya que las posibles contradicciones y problemas sistemáticos que las leyes del mercado crean pueden tener solución por la mano invisible del sistema. Pero Profe, no ¿ahí está está? la respuesta. ¿Qué es el mercado? Para ti, ¿qué es el mercado? Después de haber leído a Adam Smith. ¿Cómo definimos conceptualmente el mercado? Por acá está Marjorie Barcom. ¿Qué nos dice? ¿Cómo definimos conceptualmente el mercado para Adam Smith? Pues, profe, yo lo definiría como que es un campo en el que se relaciona la oferta y la demanda, ¿no? Que vendría siendo. Entonces, eso hace un contraste porque, o sea, en lo que es la oferta, porque los productos se relacionan con el precio y en la demanda, porque, o sea, la cantidad de los productos se relaciona directamente con los consumidores y con el precio del producto. Perfecto, muy bien, Marjorie. Mira, la definición es Santiago, la definición es muy clara. El mercado es el espacio de encuentro entre oferta y demanda, el espacio de encuentro entre consumidores y productores, ¿ya? Es el espacio, o sea, nosotros siempre tenemos la ilusión de que el mercado es donde se venden las frutas y verduras. Sí, ese es un mercado, ese es un tipo de mercado, pero la definición conceptual de mercado, si buscas en un diccionario de econometría, de economía, no es mercado, lugar donde vende frutas y verduras doña, como se llame. O sea, ese es un tipo de mercado. Los mercados conceptualmente definidos son los espacios de encuentro entre productores y consumidores, entre oferta y demanda. Y hay mercados para cada tipo de bienes y productos. El mercado que más conocemos es el mercado, por ejemplo, de frutas y verduras y hortalizas. Ajá, sí, se llama potrerillo. Ok. El mercado, por ejemplo, de compra y venta de motos y vehículos. Ah, sí, queda allá en la avenida Santander. Ahí se encuentran los comisionistas, que pueden ser los intermediarios, con la persona que quiere vender el carro y personas que están buscando. Hago esta pregunta. ¿En dónde está el mercado de la comunicación? ¿Cuál es el espacio en donde se conecta el que produce y el que consume? ¿Dónde está ese espacio de la comunicación, ¿sí me entiende? En donde se encuentran los productores y consumidores. Luis Alejandro, pido la palabra. Pues, ¿dónde está el mercado? A través de cualquier lugar donde se pueda generar la comunicación o se pueda hacer la transmisión de un mensaje de un remitente a un emisor. Por ejemplo, el mercado de los comunicadores podría ser a través de los medios comunicativos como el periódico, la radio, la televisión, a través de las redes sociales, como a través de internet, las redes sociales, a través del boca y boca, a través de la publicidad.
podría ser el mercado para los comunicadores. Listo, vale. Luis Alejandro, ya sumaste los 2 puntos por hoy. No se pueden sumar más de 2 puntos por clase. Gracias por tus 2 participaciones. Cristian Roberto Ojeda, que no tiene ninguna. ¿Dónde podemos ejemplificar el mercado de la comunicación en donde se encuentra productor y consumidor? ¿Dónde puede estar escenificado? Cristian Ojeda. Bueno, continuamos. Esa es entonces la definición que nos da Adam Smith sobre mercados. Y cada persona debe entender que existen mercados específicos o especializados a partir de cada área. Hay un común denominador que es el mercado laboral, por ejemplo. ¿Sí se acuerdan de las páginas en donde estuvimos haciendo el ejercicio? El empleo.com y Computrabajo. Son 2 ejemplos de mercados laborales. Ahí las personas están tanto ofreciendo servicios como ofreciendo convocatorias. Y lo que se busca en ese mercado es tratar de conectar a alguien que necesita una fuerza de trabajo especializada con alguien que cuenta con esa fuerza de trabajo especializada. Entonces es el mercado, el escenario en donde se encuentra productor, consumidor, oferta y demanda, quien necesita el bien versus quien tiene el bien como tal. Esos son los mercados y es importante tener en cuenta en dónde se sitúan esos mercados. Por ejemplo, si yo elaboro una obra de arte, ¿en dónde la puedo comercializar? ¿En dónde puedo buscar la demanda de esa obra de arte? Si yo me monto, mejor dicho, la imagen del año, una fotografía que tomé de un amanecer genial, ¿en dónde la puedo comercializar? No se olviden, hay mercados específicos y especializados para cada tipo de bien o para cada tipo de servicio que se rodea. Hay mercados para frutas, verduras, hortalizas, pero hay mercados también para productos automóviles, automotores, hay mercados para finca raíz, hay mercados para arte, hay mercados para música, entonces depende de los escenarios. Ese es otro de los conceptos entonces. Vamos 1, 2, tercer concepto. Vamos con el siguiente concepto. Precios y valores. 2 conceptos importantísimos. El primero, ¿qué es el precio? Pregunta para punto. Para Adam Smith, ¿qué es el precio? Manuel Alejandro Viedo. Bueno, profe, pues ahí se habla de que Adam Smith encuentra la diferencia entre el precio natural de una mercancía y el precio de mercado. Pues el primero, que es el precio natural de una mercancía, está establecido por las condiciones de la producción del bien y este es el indicador, entre comillas, ¿no? En torno al cual oscila, no gravitan los precios de mercado en variación constante por el efecto de las fuerzas de la oferta y de la demanda de ese bien a cada momento. Y pues también se habla sobre los factores de producción, ¿no? Ajá. Y pues ahí, pues lo de los factores de producción serían el trabajo, el capital y la tierra. Pues ahí se explica el precio de un bien de acuerdo a la remuneración total factorial, la cual es la suma de los salarios, ganancias y rentas. Ajá, ahorita lo vemos. Listo, perfecto, Manuel, te ganaste el punto. El precio es el dinero o es el bien que nosotros pagamos para el intercambio de un producto, ¿ya? Cada bien, cada mercancía tiene un precio. Esto es importante, no hace alusión a Adam Smith en esta lectura, pero sí lo trabaja en uno de sus textos. Una cosa es un bien y otra cosa es una mercancía. Una cosa es un bien, otra cosa es una mercancía. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta para punto. ¿Cuál es la diferencia entre un bien y una mercancía? Entre una cosa y una mercancía. Yo, profe. ¿Quién? Yo, David. ¿Sí me escucha? ¿Sí te escucho? Bueno, verano, yo creo que pues el bien pues no quiere decir que sea simplemente o sea, una cosa que uno puede tener, ¿no? Sino que también es algo simbólico que se le da porque pues también ha venido ocupando, digámoslo así, un lugar pues en nosotros, ¿no? En cambio, pues en la diferencia de la mercancía, pues ya es algo que se adquiere mediante recursos económicos que va a ser para la distribución fluida pues en el mercado, ¿no?
Entonces, pues pienso que sería eso. Chanfle, no está muy clara la diferencia entre un bien y una mercancía. ¿Alguien más? Por acá dice Jacqueline Rodríguez, el bien es todo objeto, como es, por ejemplo, un edificio, un vehículo, una maquinaria, la papelería. La mercancía es un bien, solo que es un bien dedicado a la venta. Perfecto. Jacqueline Rodríguez tiene el punto. Jacqueline Rodríguez ya lleva 2 puntos de la anterior clase y el de hoy. Listo. Miren la diferencia entre un bien y una mercancía. Un bien es una cosa. Jacqueline lo dice, un edificio, una maquinaria, un lápiz, esto es un bien. Pero todo bien no es una mercancía. Se convierte en mercancía cuando está a la venta. Ahí se convierte en mercancía. Si no, esto es un bien. ¿Ya? Una cosa. Hay muchos bienes que no son mercancías. ¿Ya? Y hay algunas mercancías que no solamente son bienes, sino servicios. ¿Sí me queda clara la distinción? Bien es aquella cosa que está puesta a la venta. Si no está a la venta, no es mercancía, es un bien y me pertenece, le pertenece a alguien. Se convierte en mercancía cuando está a la venta y para poder obtener esa mercancía se necesita pagar un precio. Y por ahí llegaba la explicación que nos hacía Manuel Oviedo sobre qué es el precio. El precio es la cantidad de dinero, la cantidad de producto por el cual se intercambia una mercancía. Y nos decía lo siguiente, les voy a compartir la pantalla para que logremos hacer esa distinción. Un precio puede ser de 2 tipos. Vamos por acá. Listo. Espero que esté visualizando mi pantalla. ¿Me confirma si está el Word? Sí, profe. Listo, profe. Dice Manuel Oviedo que según lo que leyó en el texto, el precio puede ser de 2 tipos. Un precio natural, el segundo, un precio de mercado. Y nos plantea la diferencia. Nos dice el precio natural, vamos por aquí, el precio natural, aquí, consiste en establecer cuál es el precio de producción de una mercancía. Mire cómo ya vamos sofisticando el lenguaje. Antes decíamos cosas, luego decíamos bienes, ahora ya estamos tratándonos de mercancía, porque sabemos que una mercaventa, si no está puesto a la venta, sigue siendo un bien. La gente comúnmente le llama cosas o servicios. Entonces, el precio natural es el precio de producción de una mercancía y es muy diferente al precio de mercado, porque el precio de mercado es el precio de intercambio de una mercancía. Si cuesta este producto, no es lo mismo de en cuánto lo estoy vendiendo. ¿Ya mira la diferencia? El precio natural es el precio de producción de una mercancía. ¿Y de dónde sale? ¿Cómo se establece el precio de un producto? ¿Cómo sé que este lápiz vale 1.000 pesos o que me vale 1.000 pesos como precio natural, pero que el precio de mercado es de 1.500 pesos? Primera pregunta, Profe, ¿de dónde salen los 1.000 y ahorita los 1.500? Dime. eso depende de qué está hecho el material. O sea, de qué está hecho. El precio del Ajá, ¿de qué más? material, de qué está hecho el material. Sí, eso es como eso es como lo que indica, ¿no? Yo quiero. Bueno, espéreme, no he establecido todavía la pregunta, estamos haciendo la aclaración que nos hizo Manuel. Aquí está lo que nos dice Santiago, ok, del material, está bien. ¿Qué más? ¿De dónde sale el precio natural de una mercancía? Del material, tuve que comprar materiales para hacer este lápiz. ¿Qué más necesité? Adam Smith dice que se necesitan básicamente 4 cosas. La mano de obra. Listo, Ginette. La mano de obra, ¿qué más? ¿La maquinaria está dentro del Profe. material? Sí, ¿no?
¿no? Ya te hago la distinción. ¿Por qué? Porque la maquinaria yo no se la estoy vendiendo al cliente. Al cliente le estoy vendiendo Profe, materia prima transformada. Aquí en materia prima, aquí en profe, material, pongámosle materia Tiempo, prima. profe, Dime, tiempo. ¿tiempo de Ah, qué? ya, profe. un rótico. Tiempo de trabajo, De o pronto sea, el sería tiempo de... calculando. Este marica no me deja hablar. eh, Aló. Siga, siga, siga. no, pues eso, diga, diga. No, no, pues, o sea, yo pensaría que de pronto, no, pues, o tengo una duda, de pronto que eso de que se le da el precio a cualquier valor sería calculando primero los costos, ¿qué más sería el valor de toda la mano de obra, pues, para tener una idea, ¿no? De lo que va a ser a futuro y Ajá, y de la inversión que va a ser, ¿no? ¿Sí o qué? sí, aquí lo estoy proyectando. Hasta ahora tenemos tres elementos. El material, es decir, la materia prima para hacer ese producto, la mano de obra de quien hizo ese producto, de quien transformó ese producto, la maquinaria que se necesitó para elaborar ese producto, y cuál es el cuarto elemento que Yo decía plantea el Adam tiempo, Smith. profe. ¿El tiempo de El qué? tiempo, decía yo. El tiempo de la inversión en determinado producto. Supongamos que, por ejemplo, para producir una semilla, digamos, de papa, entonces en eso se invierte tiempo para que dé a fruto, pues, Sí, ese pero tipo el de tiempo, producto. claro, claro, el tiempo, pero el tiempo está representado en la mano de obra. En la mano de obra, ok, ok, de acuerdo. Ahí está ya inserto el tiempo que necesita el trabajador en producir ese producto. Mano de obra y maquinaria. El tercero es maquinaria. ¿Y cuál es el cuarto elemento? Para que se Sería, lleve el punto. sería una capital constante. No, esa es una versión marxista. Más adelante vemos la Profe, fórmula de los marxistas para de sacar el pronto precio. sería, de pronto sería el costo de la competencia en cuanto a todo lo que se requiera, pues de materiales, todo eso. No, Adam Smith Y no precio. establece. La tierra, profe, Muy ¿no? bien, excelente. Esto tuvo que haberse hecho en algún espacio, ¿no? En algún local, en alguna bodega. En el aire no creo que hayan hecho este lápiz. El espacio, y eso hace referencia a la renta. Muy bien, Ginette, te ganaste el punto. Ya descubrí Ginette, el loco. Ginette ya tiene 3 puntos. Muy bien, ya tiene el 5. Hubiera puesto más puntos. 3 han estado muy poquitos. Y hay gente que va en ceros, verán. Vean, entonces, según Adam Smith, porque vamos a ver más adelante que para Carlos Marx la fórmula es diferente, según Adam Smith, el precio natural de un producto, ya, no el precio por el cual lo voy a vender, sino el precio natural, sale de la suma entre el material o la materia prima que se requirió para ese producto, la mano de obra o el tiempo gastado en mano de obra para elaborarlo, la maquinaria utilizada, y esto es un punto importante, ahorita lo vemos, y el espacio o la renta que se pagó para obtener un espacio en su desarrollo. Aquí hay que analizar dos cosas, y es que, por ejemplo, para realizar, vamos a poner un ejemplo aquí. Para realizar un lápiz, nosotros necesitamos materia prima. La materia prima está pues toda, qué sé yo, la madera, ¿qué se necesita para elaborar un lápiz? Grafito. Grafito. El metal para hacer el coso que sujeta el borrador. Digamos que eso. Ah, y la tinta para marcar, para establecer la marca, para la marca. Suponiendo que esa es la materia prima. La mano de obra medida en tiempo, ya, la mano de obra siempre se mide en tiempo, ahorita vamos a hacer algunas especificaciones. ¿Cómo se saca? ¿Cómo se sabe cuánto vale la mano de obra? Yo le puedo decir a Ginette, Ginette, ¿será que me puedes hacer un lápiz en 2.000 pesos? ¿Tú qué dirías, Ginette? Claro, claro. No, mentiras, profe, no sé. ¿De dónde se saca el precio de los trabajos que uno hace? De los Si a uno le materiales, dice, me imagino, ¿no? no, los materiales van por acá. O sea, Del tiempo que uno se demora, los profe, o sea, materiales en una... Profe, yo creo que Bien, depende del esa es espacio una... donde se va a construir, ¿o no? ¿Y la calidad sería el otro, profe? Bien, espérame, ahorita lo trabajamos. Tiempo para la elaboración.
Verá, la mano de obra es o se mide en el tiempo necesario para la elaboración de un producto. Y aquí usted tiene que tener una claridad muy importante, y es cuánto vale mi mano de obra o cuánto vale la mano de obra de las personas. Antes de Adam Smith, a las personas les decían, hey, ¿puede pintarme la casa? Le doy un plato de comida si me pinta la casa. Otras personas decían, hey, le doy una caja de manzanas por sacarme a pastar el ganado. Entonces la gente no sabía si eso era mucho o poquito. Para ello se inventaron algo que se llama el salario básico, o que nosotros también conocemos como el salario mínimo. Ese es el punto de referencia para saber cuánto cuesta la mano de obra medida en tiempo de las personas. ¿Y quién establece el salario básico o el salario mínimo? ¿Quién lo establece? ¿Las personas? ¿Yo me lo invento? ¿Yo me invento el salario mínimo? ¿Quién lo establece? ¿El trabajador? ¿El Estado? El empleado no se inventa el salario mínimo. Si el empleado se inventara el salario mínimo, Estado, ajá. Las instituciones gubernamentales son las que definen el salario mínimo. Si le preguntamos al trabajador cuánto quiere ganar, pues nos dice 10 millones de pesos. Entonces, el salario mínimo es una negociación entre empleadores y empleados que llegan a un acuerdo en común. Y ese acuerdo, que está firmado por un decreto, por una resolución gubernamental, establece cuánto es el salario mínimo o el salario básico que una persona debe recibir por el tiempo que emplea su mano de obra. Vamos a la situación de ejemplo o vamos a la situación específica. ¿En cuánto está el salario mínimo en Colombia? 1.800, No, el salario mínimo mensual en Colombia. 890, 888 por ahí. ¿Alguien que me dé el dato? Salario mínimo mensual. 280.000. 657 pesos. ¿Cuántos dijeron todos a la vez? 980.657 pesos. Ya, pero ese es un salario en el cual incluye el subsidio de transporte. Eso lo vamos a ver en una próxima. 877. Ajá. 877.000 pesos. Es el salario mínimo para el caso de Colombia, ¿no? Pues cada país tiene una regulación sobre cuánto vale su salario mínimo Colombia 2020. Listo. Si el salario mínimo es de 877.000 pesos, ¿será que yo por elaborarle un lápiz, yo le cobro 877.000 pesos? No. 877.000 pesos se le paga a la persona que trabaja de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿ya? 877.000 pesos. Eso quiere decir que se le paga esta cantidad de dinero a la persona que trabaja. ¿Sí me hago entender la pregunta? 877.000 pesos se le paga a la persona que trabaja de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 6 durante un mes. La pregunta es, ¿cuántas horas trabaja la persona? 8. ¿En un mes? Perdón, diarias decía yo. Si trabaja 8 horas diarias, ¿cuántas horas trabaja semanalmente? 240. Ajá, vamos a ver de dónde sale. La persona trabaja de 8 a 12, de 2 a 6, es decir, 8 horas al día. Como trabaja de lunes a viernes, ¿cuántas horas trabaja en una semana? 8 por 5,
40. 40 horas a la semana. Y como son 4 semanas las que trae un mes, ¿cuántas trabajaría? 160. 160 horas a la semana, perdón, al mes. Exacto, entonces, una persona que trabaja 160 horas en un mes tiene derecho a recibir 877,000 pesos de salario mínimo. ¿Sí me entiende? La pregunta es, ¿cuánto cuesta la hora de trabajo? Profe, se supone que aquí en Colombia está entre 3.450 pesos una hora. ¿De dónde sale de dónde sale esa? Esa es una publicación que hizo El Tiempo, de que Ya, estaba aproximadamente en la actualidad en eso la hora de trabajo en Colombia. sí, pero ¿de dónde la sacan? ¿De dividir qué? ¿Qué debo dividir? El salario mínimo, pues, entre el tiempo, pues las horas que trabajó y los días. Los días y después las horas, mejor dicho. Bueno, ok, entonces, esto hace referencia de lo siguiente. ¿Cuánto cuesta una hora de trabajo básica, mínima en Colombia? Tengo que dividir. Si a mí me pagan por 160 horas de trabajo al mes, 877,000, entonces divido 877,000 dividido entre 160 horas de trabajo al mes y la respuesta es de 5,481 pesos por una hora de trabajo. Y me hago entender entonces de dónde sale eso que nosotros llamamos el trabajo o la mano de obra. Ahora hay que hacer la siguiente distinción. 5,481 pesos vale una hora de trabajo. Si esa persona en hacer un lápiz se demora 2 horas, ¿cuánto sería el pago por la mano de obra? 10,000. Exacto, entonces tendríamos que multiplicar el pago por la hora o por el tiempo que necesito en realizar un producto, un bien, ¿listo? Pensemos lo siguiente, para ir esclareciendo algunos conceptos. Si nosotros sabemos que el salario básico en Colombia para 2020 es de 877,000, esto representa a 160 horas de trabajo, 40 horas semanales, 8 horas diarias, de lunes a viernes, de 8 a 12, de 12 a 6, durante 30 días, durante un mes. Esto equivale a que la hora de trabajo cuesta 5,481 pesos. Pero ¿qué pasa? La pregunta es, ¿gana lo mismo una persona que ha salido del bachillerato a una que estudió un técnico, un tecnólogo, una carrera profesional o ha hecho un posgrado? ¿Ganan lo mismo? Claro, no. Así es. Entonces, ¿cómo sé cuál es el salario? Hay unas medidas de referencia. Medidas de referencia. Son las siguientes. La primera medida de referencia tiene que ver con un salario mínimo. ¿Quién gana un salario mínimo? ¿Quién gana un salario mínimo? Se establece que las personas que posean un nivel de educación entre características de bachillerato o técnico. Educación. ¿Sí la están leyendo acá? Medidas de referencia. Un salario mínimo es el pago que se le pagaría, pues el pago que recibiría una persona en salario. Salario mínimo es el pago que recibiría una persona por realizar una actividad que requiere una educación de bachillerato o de preparación técnica. Es decir, que si usted hubiera estudiado, qué sé yo, técnico en electricista, técnico en auxiliar de enfermería, o hubiera salido del bachillerato y le hubieran dicho, hey, lo necesitamos, qué sé yo, para pintar esta casa, ¿usted cuánto tendría que haberle cobrado? Depende del tiempo que gaste. Si a usted le decían, ¿cuánto nos cobra por pintar esta casa? ¿Usted qué tenía que hacer? Bachiller, recién graduado, tenía que decir, a ver cuánto me demoro pintando esa casa.
No, yo tal vez me demoro unas 8 horas pintando esa casa. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Multiplicar los 5.481 pesos que vale una hora por las 8 horas que se demoraría pintando esa casa, poniendo un ejemplo. De esta manera, la persona tendría que multiplicar los 5.481 por 8 y le diría, por pintar esa casa yo me demoro 8 horas y le cobraría 43.848 pesos. ¿Por qué ese valor? Porque para pintar la casa necesito tener una educación de bachillerato o técnico con que yo tenga los conocimientos suficientes para realizar esa actividad. Una segunda medida tiene que ver con la formación a mayor nivel. Para ello se ha establecido una medida estándar que es de 1.5 salarios mínimos para las personas que tienen una educación tecnóloga. Una educación de tecnóloga, es decir, que haya estudiado una tecnología que en Colombia están alrededor de entre 2 a 3 años. ¿Sí me hago entender? La pregunta es, ¿cuánto ganaría un tecnólogo ya por un mes de trabajo? A ver, establezcamos esa pregunta para punto. ¿Quién quiere ganarse el punto? ¿Cuánto ganaría una persona tecnóloga por un mes de trabajo a tiempo completo, de 8 a 12, de 2 a 6, de lunes a viernes, en una empresa, no sé, de sistemas, un tecnólogo en computación? ¿Cuánto sería el salario? Pregunta para punto. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? pues yo pienso que el tecnólogo como que es el que se especializa un poco más en determinado trabajo, ¿no? Entonces Ajá, yo ya creo tiene que una cumple una formación, función. Sí, entre 2 a 3 años. sí, y especialmente pues la formación es en una determinada área. Entonces, pues yo creo que por lo general, pues, o sea, así como promediando, yo creo que estaría como o pues, la verdad no sé, sinceramente no sé, pero pienso yo que debería ser entre 1.000.000 o 2.000.000 quizá. Ya, pero la pregunta es puntual. ¿Cuánto ganaría, según estas medidas de referencia, una persona con una educación a nivel de tecnología? ¿Qué tengo que hacer? Es pregunta para punto. A ver, veamos a alguien en el chat. ¿Quién? Conocimientos matemáticos básicos. Si Por una ahí persona... profe, qué pena. Por ahí unos 2.630.000. No. ¿De dónde sacó esa cifra? Yo, profe, A ver, te escucho. al salario mínimo, a ver, se lo multiplica por el 1.5, ¿no? Hasta ahí sería. Ajá. Eso. Y ese ¿Cuánto da? resultado se le suma al salario mínimo. No, el resultado que da es el salario ya de esa persona, de 1.5. Entonces, yo no le estaba haciendo así con operaciones, sino que pues, o sea, así con lógica. Claro, a ver, ¿Cuánto da espérame un el ratito. resultado? Saber cuál. 1.316.704 pesos. A ver, vamos a ver. Sí, por 500 pesos está bien. 1.315.500 Puntico. pesos. Sí, sí, algo, sí, es un millón Entonces, trescientos mire, dieciséis. exacto. La medida de referencia es esa. ¿Cómo sé cuánto gana un tecnólogo que tiene entre 2 a 3 años de educación? 1.5 salarios mínimos. Es decir, que tengo que coger 877.000 y multiplicarlo por 1.5. Y eso me da 1.315.500 pesos para redondear. Ah, perdón. Sí, me mira ahí. Listo. ¿Sí me mira ahí?
¿Se fue la transmisión? Sí, profe, no se ve. Allí. Ahí Ya. Listo, ok, vale. Entonces, mire, un tecnólogo está, la mano de obra de un tecnólogo por 160 horas de trabajo, 160 horas de trabajo es de 1.316.000. La pregunta es, ¿y cuánto cobraría un tecnólogo por hacer un trabajo que se demora una hora? ¿Qué tengo que hacer allí? Pues, ¿se lo divide entre las 8 horas ¿Por qué 8 horas? de trabajo? Ah, no, pues de trabajo, pues a ver. Este Sería millón, un total de 8.225. ¿Por qué? Porque se divide en 360 horas, creo que era. eso, perfecto, muy bien. Este 1.300.000 lo están pagando por trabajar 160 horas en un del mes. mes. Ajá, en un mes. Pero la pregunta es, ¿y si yo lo necesito para realizar una actividad en la cual se va a demorar una hora, cuánto le voy a, me va a cobrar un tecnólogo? Va a cobrar 8.225 pesos. ¿Cuánto cobra una persona por la hora de trabajo si tiene una formación técnica o una formación de bachillerato? Aquí está la cifra. Una hora equivale a 5.400 pesos. ¿Ya vamos haciendo la referencia entonces? Sí, profe. Si usted le dicen, ¿usted puede irme a pasear el perro? Sí, claro, cómo no. ¿Cuánto me cobra? Pues como para pasear un perro no creo que se necesite educación de tecnólogo. Creo que con mi educación de bachillerato y con conocer un poco el barrio y saber sujetar bien al perro, está bien. ¿Cuánto quiere que lo pasee? Una hora. Listo. Le cobro 5.481 pesos por una actividad laboral de una hora. Pero ¿qué pasa si usted estudió, qué sé yo, tecnología en computación y le están diciendo, hey, ¿será que puedes, qué sé yo, transcribir un texto? No sé, se me ocurre una actividad en la que se demore una hora. Entonces, como esa persona es un tecnólogo, le va a decir, por una hora de trabajo te cobro 8.225. Y ahora sí viene la pregunta del millón. ¿Cuánto van a marcar todo? ¿Cuánto van a cobrar ustedes como una formación profesional por una hora de trabajo? Pues se establece en Colombia que una medida de referencia es de 2 salarios mínimos cuando tiene una educación profesional. ¿Cuántos son los 2 salarios mínimos que usted se va a ganar? ¿A cuánto equivale? 1.755.706 Es decir, pesos. ajá, 877.000, tengo que multiplicarlo Todos. por 2, ajá, son 2 salarios mínimos, es decir, que un profesional puede perfectamente cobrar 1.754.000, no se olvide, por 160 horas de trabajo. No vaya a salir a cobrar es que el profesor dijo que por tomarle una foto que me demoró una hora voy a cobrar esto. Son por 160 horas de trabajo. Eso equivale que una hora de trabajo de un profesional, ¿cuánto equivaldría? Una hora de trabajo de un profesional. Tenemos que dividir esta cifra por 160, porque 160 son las horas de trabajo que usted desempeña en un mes. 10.962. 10.000 pesos. Muy bien. Parece acá. ¿Por qué? 10.962 pesos por una hora de trabajo. Entonces, mire, ya tiene usted una referencia en cuánto va a cobrar usted por cada hora de trabajo que usted requiera para realizar un producto. Y aquí es donde ya viene la competencia. ¿Por qué razón? Porque una persona podrá decir, hey, yo te puedo, qué sé yo, sacar una pieza audiovisual. Necesito que edites una pieza audiovisual y editando esa pieza te vas a demorar 2 horas. Entonces, según esto, tendrías que cobrarle como alrededor de 21.000 pesos, porque 10.900 vale la hora y si te demoras 2 horas en eso, lo puedes cobrar. Pero ¿qué pasa si una persona te dice, hey, yo lo hago en una hora?
Si lo haces en una hora, pues puedes cobrarle menos y te contratará seguramente a ti. Por eso necesitamos establecer unos tiempos estándar o el cálculo debe estar en cuánto me demoro realizando esa actividad, ¿ya? ¿Cuánto me demoro realizando esa actividad para yo poder establecer cuánto le voy a cobrar a esa persona, sabiendo que por cada hora que me demore, tengo una aquí. La siguiente medida de referencia tiene que ver con los estudios de especialización. Para una persona que tiene una educación especializada, es decir, ya ha realizado un posgrado que es una especialización y por tanto esa persona va a cobrar 2.5 salarios mínimos. Es decir, que tiene que multiplicar 877 por 2.192.500. Muy bien, 192.500. Eso equivale a decir que por una hora, ¿cuánto cobraría? 13.000 pesos. Ajá, alrededor de 703 pesos. Muy bien. Y la siguiente medida de referencia tiene que ver con la realización de una maestría. Y ya está en la posibilidad de establecer un rango salarial de 3 salarios mínimos, educación de maestría. Y esto arroja la módica cifra de, vamos a ver, 2.630.000. 2.631.000. ¿Y eso de dónde sale? Porque por cada hora que trabaje esa persona, le van a pagar 15.582 pesos. No, 2.631.000 dividido entre 160. 420.960. No, la hora no te la pagan a eso. 418.80. No, están haciendo mal, mire. Tienen que dividir 2.631.000 pesos dividido entre, 16.016. dividido entre 160 horas es igual a 16.000. 443. Esas 443. son, esas son las medidas de referencia. Estábamos multiplicando. Ya. ¿Cómo ven esas medidas de referencia? Ahí ya tenemos unos niveles promedio, como les digo, son promedios. Si alguien te dice, hey, te pago 100.000 pesos, pues no, ¿quién va a decirle que no? El punto es cuando alguien te dice, hey, te pago menos. Entonces, como que uno ya tiene que mirar, bueno, si estoy disponible, si tengo la necesidad, si conozco cómo hacerlo, o si alguna cosa, pues ya puede negociar, pero esta es como una medida de referencia sobre la cual uno puede conocer más o menos cuánto vale el trabajo de una persona a partir de la educación que tenga. Usted hoy por hoy no puede cobrar como un profesional porque no está graduado. Entonces, su rango salarial debe seguir siendo, a menos que usted haya hecho un técnico o un tecnólogo, usted puede seguir cobrando como un bachiller, que tiene que ver con 5.400 pesos la hora, u 877.000 pesos si usted trabaja 160 horas en un mes. ¿Cómo la ven? Quiero escuchar algunas opiniones. ¿Sí la comprendieron? Profe, una pregunta. Diga. O sea, yo he visto que la mayoría que reciben el salario mínimo trabajan hasta los sábados. Entonces, ¿es legal o no? ¿O cómo? Ya, ese es un referente también, porque establecen que no sean, o sea, es un acuerdo que se establece en el contrato de trabajo, en el cual te dicen, hey, la cuestión es que nosotros trabajamos no solo de lunes a viernes, sino también el sábado en la mañana, ¿ya? Pero si ya es el sábado todo el día, ya debe reconocerse tal vez algunas horas extra o algún tiempo adicional, porque lo que se establece como tiempo estándar son por lo menos 160, 164 horas a lo mucho, perdón, 172, porque hay personas que trabajan hasta el sábado en la mañana.
Entonces esto lo establecen entre un promedio entre 160 horas de trabajo, 160 horas de trabajo, pongámosle por acá, entre 160 a 172 horas de trabajo. E implica trabajar pues una jornada adicional. Pero para ello ya nosotros lo vamos a ver más adelante, algo que se llama pues las horas extra y las prestaciones y cuánto incrementa pues en la medida de referencia el valor de la mano de obra. El punto es, son como las medidas de referencia estándar para identificar los costos de la mano de obra de una persona medida en horas. No se olviden, en tiempo se mide el trabajo de una persona. Ya, si usted lo van a contratar, hey, para que haga el cubrimiento informativo de un evento que demora toda la mañana, de 8 a 12, entonces usted dice, hey, yo soy un profesional, yo te hago el manejo de cámaras, que si yo te hago el cubrimiento informativo, pero como son 4 horas, entonces ya tengo que multiplicar esto por las 4 horas que usted me va a requerir como profesional. O si es todo el día, pues tendrá que multiplicar esto por el número de horas que trabaja, ¿ya? Si es profesional, si es tecnólogo, si es técnico de un bachillerato, si es especializado o si tiene una maestría. ¿Sí quedó claro el ejemplo allí? Sí, profe. Sí, sí, profe. Profe, Listo. pero me puse Perdón, no te escucho de la muy bien. ¿Cómo? participación. Es que usted dijo que iba a colocar un puntito, ¿no? al que le dijera que del salario mínimo tecnólogo, ¿no? Entonces yo lo hice y no me lo colocó, profe. Es cierto, perdón. ¿Cuál es tu nombre? No te escucho. David Coral. David Coraldo. Señor, gracias. Ok, listo. Volvamos Profe, acá. yo tengo una pregunta. Dime. Aquí una preguntita, verá, ¿no? Sino que, por ejemplo, hoy en día con esto de las cuestiones de la virtualidad y todo pues este mundo ya un poco más cibernético, pues hay muchas personas que aprenden mediante tutoriales y cosas así. Entonces, bueno, ya listo, pero digamos no tienen el título. Entonces se puede decir que lo aprenden empíricamente. En ese caso, ¿también aplicaría este mismo sistema? Qué buena pregunta. ¿Qué pasa con el conocimiento empírico? Pues eso ya depende del comprador o del cliente. Si quiere a una persona que conoce del tema, que se ha preparado para el tema, o si quiere a alguien que lo realiza, o sea, el cliente en últimas lo que le importa tal vez es que le desarrollen su producto. No importa si lo elaboran en la India, si lo trabajan personas esclavizadas en el sureste asiático, si lo hace un especialista o doctor en medios informáticos. Lo que quiere el cliente es que le desarrollen el producto como tal y a partir de él establece un costo como tal. Estos términos de referencia son principalmente para elementos institucionales o para entidades corporativas, en donde ya viene un ministerio del trabajo a hacer una supervisión de que las personas que estén desarrollando las actividades cumplan con el perfil educativo de esta situación. ¿Sí me entiende? O sea, si lo pensamos en el comercio informal, pues en el comercio informal no importa si es usted estudiado o no, sino que le haga el producto. Pero en las empresas no pueden vincular a personas a desarrollar actividades que no están preparadas o aptas para el cargo. En una universidad no van a contratar a ningún docente que no tenga por lo menos una maestría o una educación especializada. En una institución de gobierno no te van a contratar a alguien que no tenga una educación profesional para un cargo que requiere educación profesional. Entonces depende si es una dinámica informal o formal. Si es para una dinámica informal, si es para desarrollar, qué sé yo, publicidad a una empresa, pues el cliente no va a importarle si la persona es preparada o no. El cliente lo que necesita es eso. Pero ya en una contratación formal, en una entidad, en una alcaldía, en una gobernación, en una institución, sí hay un ministerio del trabajo que está supervisando que la persona que sea contratada tenga la educación respectiva para el cargo. ¿Sí me hago entender a la pregunta? Sí, señor, todo claro. Vale, entonces para eso muchas veces es importante la titulación. Hay personas que llegan hasta noveno semestre, ya tienen vistas todas las materias y ya tienen todo listo.
y le dice la empresa, no, no lo podemos contratar. ¿Pero por qué? Porque le falta el diploma y el Ministerio de Trabajo viene y nos sanciona si tenemos a profesionales laborando sin la respectiva titulación. O sea, el Ministerio de Trabajo es muy específico en ello. Las personas deben estar tituladas para un cargo. Y eso se sabe presentar. Hay personas que pierden el trabajo porque la graduación es la próxima semana y no lo pueden contratar porque no tiene título. Pero vea, la graduación es el viernes y hoy es miércoles. Le dicen, no, lastimosamente no, porque el Ministerio de Trabajo es muy severo en las sanciones económicas. Pero si es una dinámica informal, no, pues una dinámica informal es, hey, ¿usted sabe hacer esto? Sí, venga, pero yo no estoy estudiado. No, pues desde que lo sepa hacer, no importa. Entonces, ¿por qué llegamos aquí? Volvamos atrás. Llegamos aquí a esta discusión, era porque para el señor Adam Smith, el precio natural de las cosas, el precio de producción de una mercancía, surge a partir del material o la materia prima que invirtamos en su elaboración, la mano de obra en medida en tiempo, que es lo que estábamos viendo acá abajo. Ajá. ¿Cuánto me va a costar ese lápiz? Depende de cuánto el obrero se demore en hacer ese lápiz. ¿Listo? ¿Cuánto la maquinaria? La maquinaria yo no se la cobro, o sea, si yo tuve que comprar una máquina de 2 millones, yo no le voy a decir al cliente que me va a comprar un lápiz, hey, esto vale 2 millones, ¿por qué? Porque eso me valió la máquina. Porque la máquina usted no se la está vendiendo al cliente, usted la está utilizando para la elaboración. Sin embargo, ¿qué es? Le va a incorporar al precio un pequeño porcentaje por el desgaste de la maquinaria. Otros inclusive dicen por la energía que consume la maquinaria o por la tinta que consuma la maquinaria, ¿ya? Entonces, de alguna manera, los costos en que usted invirtió en maquinaria, en desgaste, tienen que estar incluidos en el precio natural. Y el espacio o la renta, que por lo generalmente se denomina como el arriendo o cuánto tiene que pagar usted por un lugar, pues si es propio se lo economiza, o tiene que pagar luz o servicios públicos como tal, pero también deben estar dentro del espectro de margen de ganancia, de precio de un producto. Eso es con la cuestión del precio natural. ¿Y de dónde saca el precio de mercancía, el precio de mercado? Pregunta para punto, para Adam Smith. ¿Cómo sale el precio de mercado? Bueno, ¿qué es? Pues ya nos dijeron, es el precio no de producción, sino el precio que lo saco al mercado, es decir, por el cual lo voy a vender el producto. ¿De dónde sale ese precio? Pregunta para punto. Yo, profe. Te escucho. Yo creo que, o sea, como decía en la lectura, el precio varía, ¿no? Y como dijo Marjorie, por la oferta y la demanda. Entonces, ¿cuál es el precio? En la lectura es claro. El precio de mercado visto desde la oferta a la demanda es algo ya neoclásico. Nosotros estamos en la etapa clásica de la economía en donde necesitaban saber cuánto había que ganarle a un producto. ¿Cómo es la cuestión? El precio de mercado, la respuesta es, surge sumando el precio natural, o también conocido como el precio de producción, ¿ya? Sumar el precio natural o el precio de producción más el plusvalor. El plusvalor hace referencia a la ganancia, que según la escuela económica clásica, según los clásicos, la ganancia de un producto debe estar por encima de un margen o en promedio a un margen del 50% del precio natural. ¿Sí sabemos de dónde sale entonces el precio de mercado? Es la suma entre el precio natural, es decir, el precio de producción, más el plusvalor, que tiene una tendencia el plusvalor es la ganancia, es aproximadamente al 50% del precio natural. Dígame.
Te escucho, ¿alguien iba a tomar la palabra? ¿Estás por acá? ¿Alguien iba a tomar la palabra? Bueno, parece que no. Ok, entonces, vamos a poner un ejemplo. Punto para la respuesta al ejemplo. Si yo en material, en mano de obra, en maquinaria, en espacio, en sacando pues las respectivas proporciones de todo ello, fabrico una mesa de madera cuyo precio natural es de 75.000 pesos. Pregunta para punto, vayan pidiendo la palabra en el chat. ¿Cuál es el precio de mercado? Estamos trabajando en torno a este ejemplo. Una mesa de madera cuyo precio natural, ya dijimos, la suma entre la materia prima, la mano de obra, el desgaste de la maquinaria, el espacio en donde yo trabajé, me sale con un precio de, Marjorie, Profe, yo. dígame, O sea, el precio natural, que son 75.000 pesos, se lo multiplica por el 50%, que son 37.500. ajá, Y eso se me fue. ¿cuál es el precio de mercado? 112.500. 112.500, ajá. Muy bien. ¿Quiénes fueron los dos que se ganaron el punto? Joan y yo. ¿Quién es yo? Marjorie. Ma- Marjorie, listo, muy bien. Ok, ¿cómo hicieron entonces ellos? Ya. Le sacaron el 50% a 75.000, ¿ya? Que ya nos decían es 37.500. Ese es el 50% del precio natural. Acá abajo está. Este es el 50%. El plusvalor debe estar por un margen del 50% de lo que me costó hacerlo. Y a eso le sumamos el precio natural, es decir, el precio de producción. 37.500 más 75.000 tiene que dar un margen de 112.000. Entonces, mire cómo Adam Smith empieza, o sea, esto en 1776, pues es el descubrimiento del momento, decirle a los empresarios cuánto tiene que cobrar por el producto que hace, cuánto tiene que pagarles a los trabajadores a partir de su formación. Obviamente, pues en el siglo XVIII la formación es muy escasa y ni siquiera son 170 horas, son alrededor de 200 horas. Las personas tenían que trabajar hasta 18 horas al día. Entonces, pero que Adam Smith les diga, hey, necesitamos a alguien, un Estado que regule los precios a los salarios a partir del tiempo de trabajo y que a los empresarios les digan, hey, usted tiene que sacar lo que usted está invirtiendo en material, la mano de obra que está pagándole al empleado, la maquinaria o el desgaste de esa maquinaria y, y el espacio en donde usted está desarrollando el producto. De esa manera sale un precio natural, a eso le agrega el 50% de ese precio natural y sale el precio de mercado. Entonces miren que Adam Smith pues generó la revolución completamente en la economía de la época, 1776, y hace pues que su texto sea uno de los textos más vendidos en la época, más comercializados, porque te da unas bases sobre cómo empezar a gestionar las dinámicas económicas de la época, ¿vale? Vamos ahora sí, ya para terminar, tenemos que ir corriendo un poco, nos quedan algunos términos de Adam Smith, falta David Ricardo, vamos a procesar lo siguiente. Pregunta para punto. Alguien que nos explique que ya dijimos que es el precio. Ok, muy bien, es lo que se paga para intercambiar un producto. Ese precio puede ser natural o puede ser de mercado. Perfecto, ya lo tenemos. La pregunta es, ¿qué es el valor? ¿Qué es el valor?
¿Quién se apunta? El precio ya está, ya lo dijimos. Chequeado en verde. El precio es lo que tiene que pagar el consumidor por obtener o por intercambiar el producto, por obtener un producto. Y el valor, vamos a ver, en el chat nos escriben. Santiago Narváez, ¿qué es el valor? Profe, ¿me escucha ahí? ¿Sí te escucho? Perfecto. Esta versión es más que todo de Marx, de Smith. Dice, la teoría del valor trabajo es una teoría de economía heterodoxa que considera que el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo, en lugar de por la utilidad que se le encuentre el propietario. O sea, dice así, la teoría del valor del trabajo es una teoría de economía heterodoxa que considera que el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo. Ok. Razón por la cual un bien o mercancía, definámoslo así, es valiosa. Listo, te sumo el punto aquí, Santiago. Gracias, profe. Valió la pena el esfuerzo. ¿Qué es el valor? Definámoslo así. El valor, o porque algo tiene valor, es la razón por la cual un bien o una mercancía es valiosa, ¿ya? Tiene un atributo. Y ese valor, dice Smith, puede ser de dos tipos. Hay algo que se llama valor de uso y otra cosa que se llama valor de cambio. Punto. ¿Quién nos explica la diferencia entre valor de uso y valor de cambio? Profe, pues yo creo que el valor de uso es, por ejemplo, la necesidad que tiene uno hacia cierto objeto, ¿no? Hacia cierto bien. En cambio, pues, o sea, y el A ver, valor de otra vez, cambio ¿cómo? vendría, Espérame. pues, ¿El valor de ¿no? uso? Que sería, ajá, o sea, que no vendría siendo tanto así como el significado como esa presión económica, ¿no? Sino como la necesidad que uno tiene para ese artículo, ¿no? En específico. En cambio, pues en el valor de cambio, pues nosotros ya podríamos, que vendría siendo como un intercambio, ¿no? Entre mercancías de, pues así siguiendo un proceso económico, algo así. ¿Así está bien? Yo quiero, profe. A ver, y como la utilidad, y ya, como el intercambio y cómo varía el precio, ¿no? En esta transacción. Ajá, reflejado en un precio. Listo, muy bien, tienes los 3 puntos, ya sumaste. Gracias, David Coral. ¿Quién más quería Vale, compartir? profe. Bueno, ok. Iba a hablar de lo mismo, pero pues sí, ya está. Listo, vale, ya está clarificado allí. Escuchemos esto. Para Adam Smith existen dos tipos de valor. Valor es lo que hace valioso un bien, una mercancía. Pero existen dos tipos de valor, un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso es el uso, es la utilidad que puede tener un bien, ¿ya? ¿Para qué puede ser usado, para qué puede ser utilizado un lápiz? Para rayar, para utilizarlo como regla, para tirarlo al piso cuando estoy enfadado. El valor de uso no es de interés de la economía. ¿Por qué no es de interés de la economía? Porque el comprador está en toda su libertad de usarlo como le dé la gana el producto. O sea, a la economía no le importa en qué lo va a usar, en qué lo va a emplear, si el lápiz lo va a utilizar bien, si lo va a mantener limpio, si le va a sacar punta. A la economía eso no le interesa, porque el uso lo da cada quien. A lo que le interesa a la economía es a esto. ¿A cuánto van a pagar por ese bien? El valor de cambio es la cantidad por la cual es intercambiable una mercancía reflejado en un precio.
Entonces, no se olviden, el valor de uso es para qué me va a servir ese producto. Eso no es de interés de la economía. Hay personas que compran objetos para romperlos. Recientemente miraban las noticias que una persona pagó una millonada por una obra de arte y apenas la compró, la rompió. Y el autor que se había matado tanto tiempo le dijo, hey, ¿por qué lo hace? Porque yo soy el dueño y porque yo veré en qué gasto las cosas que yo compro con mi dinero. Entonces la compró para romperla. Y eso no es de interés de la economía. ¿En qué se usa, en qué se utilizan los bienes, las mercancías? Lo que sí es en el valor de cambio. Entonces es la cantidad por la cual es intercambiable una mercancía que se refleja en un precio. La cuestión aquí es que el valor de cambio, aquí hay una cuestión que se llama el trabajo incorporado. El trabajo incorporado es lo que le va a dar el valor de cambio a una mercancía. Es decir, si yo tengo dos pares de zapatos, zapatos A y zapatos B, la pregunta es, ¿siempre tienen que valer lo mismo? No, profe. ¿Por qué no? Si los dos son zapatos, si los dos son para ponerse a los pies. ¿Por qué razón? Ahí no entra lo que es de la oferta y la Material. demanda, que cambian lo de las temporadas también. Entonces, hay días en que la demanda crece o que la demanda baja, sí. Puede ser. Otra respuesta, Profe, yo. dime. ¿Y podríamos hablar del material? Material A. Y eso le daría mayor valor a uno sobre otro. Sí. Listo. ¿Qué más? ¿La marca? Adam Smith no habla todavía de marcas. Ah, perdón. Adam Smith habla, Fabricación. sí, va por allá, por la cantidad de trabajo requerido para su elaboración. Esto, dice Adam Smith, es la diferencia que hace que un producto valga más que otro, a pesar de tener el mismo uso, a pesar de podrá que tengan las mismas características, pero la cantidad de trabajo requerido para la elaboración de unos va a hacer que su precio sea diferente a la cantidad o al precio que se pague por otros. Esa es la teoría que Adam Smith denomina como el trabajo incorporado. Creo que Ginette hacía una pregunta en la clase pasada sobre que no entendía muy bien la cuestión del trabajo incorporado, que tiene que ver, como ya decimos, de la cantidad de trabajo requerida para la elaboración de un producto. ¿Listo? Ya los noto cansados, ya vamos terminando por el día de hoy. Entonces, último punto de la tarde para terminar por hoy. ¿Quién nos hace un resumen de los puntos, de los aspectos que trabajó Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones? Una síntesis rápida, un repaso general sobre lo que hemos mirado esta tarde. ¿Alguien? Vamos, último esfuerzo. Dale, Que Ginette. es como Ginette, te escuchamos. Pues según lo que yo entendí, es como la forma abreviada del pensamiento histórico de la economía, ¿no? Y esta es está creada con el fin de expresar lo que son las políticas comerciales y financieras. Eso fue como lo que entendí. Listo, y haciendo una síntesis de la clase, entonces, ¿qué podemos decir de Adam Smith? Síntesis. ¿Qué fue lo que nos planteó Smith? Profe, pues que él fue una persona bien influyente durante esa época, puesto que
como se pasaba precisamente, ¿no? De la cuestión feudal a la parte como ya más capitalista, entonces, pues él empezó a pensar ese tipo y a buscar como, digamos, la solución a ese tipo de inconvenientes que se estaban presentando en aquella época. Entonces él lo que buscó fue una solución pues, bueno, podemos decir que pues él fue una persona muy influyente. Pues Ya, ¿por qué razón? ¿Cuáles son los conceptos teóricos que introduce Adam Smith a la economía? Fisiocracia y mercantil. No, espérame, para Cristian Ojeda, ¿cuáles son los conceptos que él introduce? profe, pues los conceptos que él nos brinda es que, bueno, que entre mayor cantidad de trabajadores, pues más va a aumentar el precio, pues según determinado producto. No, falso, Ese, él nunca dijo eso. ¿no? O me confundí del otro. Revisa, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo? Uno de los primeros conceptos es división del trabajo. ¿En qué consiste? La división del trabajo, profe, pues que entre mayor división del trabajo va a generar bueno, que se van a especializar cada una de las personas en determinado trabajo y por lo tanto van a generar más productos, ¿verdad? Listo, ajá. Segundo concepto. Ya me Es el la primero. guié. Me congelé. Son 5 conceptos. ¿Cuáles son los 5 conceptos que trabaja Adam Smith? Ya tenemos el primero, división del trabajo. Los otros 4. ¿Alguien que quiera? Precio, valor, oferta y demanda. Oferta y demanda se reúnen en un solo espacio que es el mercado. Mercado. A ver, vamos otra vez desde el principio. ¿Cuáles son los conceptos que desarrolla Adam Smith? Primero, División de valor, ¿división de mercado, qué? precio y valor. Despacio. División de trabajo, Ajá, mercado. 1. División de 2. trabajo, mercado, precio y valor. Falta 1. Valor. No, ese es el cuarto. Falta uno más. Uy, se me fue. División del ¿Oferta y trabajo, demanda? mercado, precio, valor y Uy, se me la fue. diferencia entre lo que invierto y lo que gano. Salario mínimo. No, la diferencia entre lo que invierto y lo que gano. ¿Quién le ayuda para que se gane el punto? Valor. Producción. Producción. No. Venta, no. venta. ¿Cómo dijimos que se llamaba la relación entre el tiempo y los recursos que invierto y la cantidad de bienes que produzco? Uy, se me ¿Cómo fue. se llama? ¿Recuerdan que les ponía el ejemplo de si una panadería hace Precio. 100 panes, eso es qué? Precios naturales y de Productividad. mercancía. Eso, Productividad. ahí le están ayudando. Productividad. Muy bien, Santiago, ya tienes tus 3 puntos. Ahí le ayudaron en el chat. Productividad es Gracias. la diferencia entre lo que invierto y lo que produzco como tal. Bueno, terminamos entonces el día de hoy con esta síntesis de Adam Smith. Para la próxima clase vamos a empezar retomando un poco lo de David Ricardo, que son algunas especificidades, renta diferencial, acumulación y distribución, ventajas comparativas, pero solo para establecer lo de David Ricardo, también vamos a complementar con la crítica de Marx a la economía política, ¿ya? ¿Qué criticaba Marx tanto de Adam Smith y David Ricardo? Para ello vamos a realizar una lectura, la voy a subir en estos momentos al Moodle para la clase de la próxima semana. Entonces, para la próxima semana, hacemos la lectura de Marx, ya en los primeros minutos del encuentro hablamos un poco de David Ricardo y hacemos el análisis de la crítica marxista a la economía política. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, alguna duda, inquietud.
Tarea para la próxima clase, lectura del texto que ahorita al terminar la llamada voy a subir y el desarrollo de la acta para la próxima clase. Para la próxima clase, ¿quién levanta el acta? Ojo con esto. Martínez Benavides Juliana, Molina Rivera Johan, Narváez Maigual Santiago, Cristian Roberto Ojeda y Manuel Alejandro Oviedo. Hacen el acta para la próxima semana para que la tengan en cuenta y nos vemos el próximo martes, 5 de la tarde, muy puntuales. Muchas gracias por su atención, descansen, coman algo y cuídense. Nos vemos hasta la próxima. Igualmente para Gracias, usted que profe, hasta tenga luego. Chao, profe. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, profe.